Hola. En este video te mostraremos cómo conectar Figma con Slack. Antes de comenzar, asegúrate de iniciar sesión correctamente dentro de la plataforma. Ahora sí, comencemos. En lo que es el panel lateral, te vas a dirigir al apartado de Administrador e ingresarás a Aplicaciones y flujos de trabajo. Una vez aquí, dentro del buscador, escribí Figma. Y esta es la aplicación que estamos buscando. Una vez que entremos al Marketplace de Slack, vamos a desplazar y hacer clic en Agregar a Slack. Hecho esto, deberemos conceder algunos permisos. Primero, asegúrate de seleccionar el espacio de trabajo de tu preferencia que quieras conectar con Figma. Luego, en esta sección, asegúrate de leer qué permisos estás concediéndole a Figma. Y cuando termines de hacerlo, haz clic en Permitir. El siguiente paso es ingresar un código que te tiene que haber llegado a la bandeja de entrada del correo con el que te hayas registrado dentro de Slack. Hecho esto, es momento de ingresar a Figma. Si tenés una cuenta ya creada, podés iniciar sesión con Google, o ingresando un email y una contraseña. O si aún no te registraste, podés crearte una cuenta haciendo clic aquí. Luego deberemos concederle algunos permisos a Slack dentro de Figma. Asegúrate de leerlos para evitar malentendidos. Cuando termines, haz clic en Conceder acceso. Y listo, de esta forma habrás conectado Slack con Figma.